¿Sabías que con el ajedrez mejora la capacidad de cálculo y de toma de decisiones? Mi nombre es Juan Rolando Montenegro, soy maestro FIDE, soy el entrenador de la Escuela de Formación Deportiva del municipio de Cajicá. El día de hoy tenemos el ajedrez, que significa juego de guerra. A pesar de su apariencia pacífica, en realidad se esconde un juego brutal, salvaje y lleno de violencia, en el cual el ajedrez es la representación de una guerra medieval. Tenemos aquí nuestro tablero y tenemos las piezas, que son como los guerreros que hacen parte del juego. El tablero se compone por 64 casillas, 32 casillas blancas y 32 casillas negras. Y tenemos también, como les comentaba, los guerreros, que son las piezas blancas y las piezas negras o las piezas oscuras. El rey es la pieza más importante en el ajedrez. Para lograr el objetivo fundamental tenemos nuestras piezas, que como ustedes ven, por ejemplo, aquí tenemos unas piezas muy altas que se ubican en las esquinas, que son las torres. Las torres son como los castillos de la época medieval. Entonces, desde las esquinas, las torres tienen vista a todo el campo del ajedrez. Posteriormente a las torres tenemos los caballos, que no solamente es el caballo, sino también es representación con el caballero. Los caballos son unas piezas muy ágiles que se desplazan por todo el tablero y tienen un movimiento bastante extraño que a veces confunde a muchos jugadores cuando están comenzando a jugar ajedrez. Entonces tenemos la torre y el caballo. Tenemos también al lado de los caballos los alfiles. Los alfiles se ubican al lado de la dama y al lado del rey. Entonces a los alfiles se les atribuía que eran los consejeros del rey y el consejero de la dama. Por eso cada uno tiene a su lado su consejero. Tenemos también la dama, y la dama en el ajedrez es la pieza más fuerte de todas, que como bien decía el libro del hombre que calculaba de Malva Tahan, la dama representa el poder del pueblo. Entonces por eso la dama es la pieza más poderosa de todo el tablero. Y también tenemos al rey. El rey es la pieza más importante de todo el ajedrez. Entonces cuando el rey se pierde, la partida de ajedrez se acaba. Y tenemos también como aquí nuestros infravalorados peones, los cuales tenemos 8 peoncitos en el ajedrez, pero el peón cumple una función fundamental en el tablero del ajedrez y es, digamos que es el que rompe como la estructura defensiva del rival para que posteriormente nuestras piezas lleguen a atacar y matar al rey contrario. Entonces los peones, digamos que son como del estrato más bajo que tiene el ajedrez, son el que hace como la parte más complicada en el ajedrez. Entonces, si nosotros comparamos el ajedrez como una guerra, a mí me gusta mucho la comparación con una película que se llama Corazón Valiente. En Corazón Valiente nosotros veíamos cómo se ubicaban los ejércitos, uno a cada lado, y al inicio de las batallas, digamos que el que tenía como el rango menos valioso se lanzaba sobre el otro ejército y los otros también se lanzaban, iban así gritando con sus lanzas allá como a chuzarse, ¿no? A matarse. Entonces esa es como la función de los peones. En el ajedrez los peones son los que comienzan a avanzar buscando invadir territorio contrario. Ya después de que a veces ya se forma el caos en el tablero, entonces ya comienzan a actuar las piezas más importantes. Entonces digamos que después pueden salir los caballitos a atacar por el tablero y después empiezan a salir, digamos que los alfiles. Entonces tradicionalmente en el ajedrez se desarrollan primero las piezas que menos valor tienen, ¿sí? Y ya al final las piezas más importantes son las que entran a decidir la partida. Por ejemplo, la dama tiene un valor muy importante para rematar al rey rival. Una partida de ajedrez puede decidirse solo con un solo peón, porque un peón tiene una propiedad muy importante, y es que el peón, a pesar de que es la pieza más débil de todo el juego, un peón puede atravesar todo el tablero hasta el otro lado, y si llega hasta el otro lado del tablero sin ser derrotado, sin ser capturado, este peoncito
es premiado y se puede convertir el peón en la pieza más fuerte del juego. Entonces, un peón, que es la más débil de todas, al final puede convertirse en una pieza muy muy importante como la dama, y con esa pieza ya la partida puede terminarse. Entonces, todas las piezas tienen una función muy importante en el juego, pero lo más importante es lograr que todas las piezas se articulen para que nosotros podamos ejecutar nuestros planes y así llevar a la victoria. El ajedrez tiene una historia muy interesante. Dicen que el ajedrez se originó en la India de un juego que se llamaba Chaturanga. El Chaturanga era un juego muy similar, pero que tenía dos cuadros más. Era un cuadro de 10 por 10 y tenía otras piezas que, por ejemplo, en esa época se utilizaba para la guerra, como los elefantes. Entonces tenía elefantes del ajedrez antiguo, el Chaturanga o Chatrang, y ese juego utilizaba los dados. Era un juego de azar, no es un juego como el que conocemos ahorita, que es un juego de pensar y tomar decisiones, sino que en esa época era un juego que se utilizaba mucho el azar. Posteriormente, el ajedrez, gracias a las invasiones de los árabes, se desplazó desde la India por el norte de África y llegó a España por el sur de España. Entonces, cuando llegó al sur de España, ya el ajedrez era muy parecido a lo que nosotros conocemos ahorita. Ya tenía unas reglas muy similares a lo que es el ajedrez actual. Y ya cuando el ajedrez entra a Francia, por el sur de Francia, el ajedrez tiene casi que las mismas normas que tenemos ahorita. Las únicas diferencias era relacionada con una jugada que se llama el enroque. En el ajedrez siempre nosotros podemos mover de a una pieza por cada turno. Entonces juega ella una figurita y yo respondo con otra figurita y ella responde, pero siempre vamos moviendo una pieza por cada jugada. Entonces hay una jugada extraña en el ajedrez que es el enroque. Es cuando yo en un movimiento puedo ejecutar dos piezas al mismo tiempo. Entonces, exactamente, entonces en el enroque podemos mover dos figuras, solo que antes, cuando el ajedrez llegó a Europa por Francia, nosotros podíamos realizar el enroque de cualquier manera. O sea, podríamos realizar el enroque moviendo directamente donde se encuentra la torre y la torre ubicarla donde estaba el rey, o inclusive poner la torre donde está el rey o colocar el rey más cerca a la torre. O sea, había muchas maneras de hacer el enroque. Después se configuró el enroque según lo conocemos ahorita, dos movimientos y la torre al ladito. Entonces el ajedrez ha tenido una progresión muy interesante. Sin embargo, es muy conocido el ajedrez una leyenda que es la leyenda de los granos de trigo. Y la leyenda de los cuadros de trigo nos dice que había un reino que se llamaba Taligana. Y el reino de Taligana era un reino muy próspero, era un reino que tenía muchísima riqueza y por ser tan rico tenía muchos enemigos. Entonces todos los enemigos llegaban a atacarlos, a adueñarse de sus riquezas. Y en una de esas guerras los enemigos mataron al hijo en una de las batallas. Y el rey se vio sumergido en una tristeza muy muy grande, que le llevaban bufones, le llevaban allá los mejores payasos de esa época para ser rey, era el rey, pero el rey se sintió muy muy triste y no podía sentirse mejor. Entonces en algún momento se presentó el que dicen que es el creador del ajedrez, que se llama Lahur Sisa. Y Sisa llegó con una caja y en la caja tenía diferentes piezas. Llegó donde el rey y le dice: mire rey, le presento este juego. Este es un juego que representa una guerra y tenemos en este juego los peones, las torres, los caballos, los alfiles. Y le empezó a explicar al rey cómo se jugaba ese juego. Entonces el rey se vio como muy inquietado y muy interesado de cómo era el desarrollo de ese juego. Entonces, posteriormente a que le explicó las reglas al rey, el rey vio en una de las partidas cómo se producía en el tablero una posición muy parecida a la guerra donde murió el hijo. Y se dio cuenta que en esa partida de ajedrez, regalando la pieza más importante que era la dama, pudo derrotar al rey contrario. Entonces él se dio cuenta cómo con el sacrificio de su hijo lograron la victoria contra el ejército rival. O sea que se sacrificó el hijo por el bien del reino. Entonces el rey pues ya quedó como mucho más tranquilo, dándose cuenta que el sacrificio del hijo les dio mucho bienestar a todo el reino.
y pues ya sintiéndose muchísimo mejor gracias a Sisa, le dijo que le podía dar el obsequio que él quisiera. Y entonces aquí es donde tenemos la famosa historia de los granos de trigo. Sisa le dijo que como él le obsequió lo que él quisiera, pues entonces él dijo, bueno, por el primer cuadro deme 1 grano de trigo, por el segundo cuadro deme 2 granos de trigo, por el tercero 4, por el cuarto 8, por el quinto 16, y así se van duplicando los cuadros hasta llegar al cuadro 64. Entonces, pues el rey pues se puso como de mal genio, ¿no? Porque pudiendo pedir Sisa granos de oro, monedas de oro, muchos territorios, no sé, pudo haber pedido muchísimas cosas, y Sisa muy humildemente pidió granitos de trigo. Entonces él mandó llamar a sus matemáticos más hábiles del reino para que descubrieran cuántos cuadros eran y cuántos granos de trigo tenían que darle a Sisa. Entonces pasaban las horas y las horas y los matemáticos no llegaban, hasta que al muy buen tiempo llegaron los matemáticos muy preocupados y le dijeron al rey que la cantidad de granos de trigo que tenían que darle a Sisa era muy grande, que era tan grande que si quemaban toda la tierra no llegarían a reunir la cantidad de granos de trigo ni en 3 años. O sea, la cantidad es gigantesca. Si uno toma una calculadora y empieza a hacer la operación doblando los números, más o menos la calculadora se desborda en la casilla 15 y son 64, o sea que es enorme. Entonces pues el rey todo apenado, porque pues él acostumbrado a pagar sus deudas, vio que esta vez no podía pagarlas, y entonces le dijo a Sisa, no, yo no le puedo cumplir, pídame por favor otra cosa. Entonces Sisa le pidió ser su mano derecha. Entonces de esa manera Sisa fue la mano derecha del rey y tuvieron un reinado próspero y feliz. Invitamos a toda la comunidad del municipio de Cajicá a que participen en la Escuela de Formación Deportiva de Ajedrez, la cual se realiza los días martes y jueves de 3 a 4 con el grupo de iniciación, sábado de 8 a 9 con iniciación. El grupo de profundización está martes y jueves de 4 a 6, sábado de 9 a 11, y el grupo élite está martes y jueves de 6 a 8 y sábado de 11 a 1 a.m. Entonces cordialmente invitados y allá los espero.